Wow. No veo mucha energía. ¿Queréis café o algo? Bueno, estamos aquí de primera tarde de la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la región de Murcia. Bienvenidos, bienvenidas. Venga, ahora ya. ¿Estáis bien? Sí. Esa es la actitud. ¿Cómo están ustedes? Eso en mi tiempo. ¿Cómo estás tú? Me voy a acercarme aquí. Tenemos aquí una charla pendiente de química, de ciencia, de historia. Vamos a hablar de muchas cosas. Y como tengo una persona aquí muy joven, ¿cuántos años tiene? 10. 10 11, años. 11, 11. Acá digo, ha dudado un poco. ¿10, 11 ya? Sí. Recién cumplidos. ¿Cuándo lo cumpliste? El 21 de septiembre. Bueno, ya hace, a ver si te haces la idea, que yo cumplí 40 y todavía me cuesta, pero joder, con 11, ¿cómo te llamas? Darío. ¿Y es la primera vez que vienes aquí a la Semana de la Ciencia? No, he venido esta mañana con mi colegio. ¿Has venido esta mañana? Sí. ¿Qué colegio es? El San Pablo. Qué chulo. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Has visto cosas? ¿Te han dado algún regalito, una planta? Sí, sí. ¿Sí? ¿Una planta? No, un cuadrilátero con palos de madera que hemos Guau. hecho, sí. Eso me encanta, ¿ves? Con eso me tiene ganado. Darío, chócala. Muchas gracias por estar aquí. ¿Y aquí su papi, puede ser? Sí, ¿Y qué tal? pues bien, también. ¿Vamos a hablar de química o de qué os apetece hablar? Vosotros, lo que queráis vosotros, ¿eh? Esto es una... Yo vengo a escuchar, a mí me a gusta escuchar. todo. Todo, ¿ves, Darío? Esa es la actitud. Hay que aprender de todo. Y tenemos aquí más gente. Hola. Hola, Necesito saludar a nuestro invitado. ¿Puede ser? a Dani. Dani, un tal Dani. Es un fenómeno, lo conozco. ¿Pero atmosférico o un fenómeno humano? También atmosférico, de todo. Sí, un fenómeno universal va a ser. Pues vamos a hablar con él, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Sensi. Senesi. Qué nombre bonito. Oye, gracias. Un aplauso para ti. Senesi. ¿Eres de Molina? Te tengo que conocer, ¿no? Bueno, es que con gafas confunde. ¿Sí? Sí, te conozco, sí. Es que con gafas me confunde, con gafas me he confundido. Ah, es que, bueno, aquí hemos hablado, no subas todavía, Dani, que quiero que te recibamos aquí, los 40 millones que estamos aquí, que te recibamos con una ovación. A ver, tenemos aquí a una persona, el ChatGPT me ha ayudado aquí un poco, me ha dicho, le han dado varios premios, sí, el premio José Carlos Pérez Cobo, este reciente, de Círculo de Escépticos, tiene el Tesla, eso ya hace ya otros 200 años, más premios, la ha entrevistado... Está pasando, Santi, es una buena entrevista, pone aquí, el ChatGPT que es muy listo. Dice, tiene algunos libros, sí, algunos tiene, sí. Tiene Del mito del laboratorio, El olor de las almendras amargas, aquí tengo uno que dice que se vende como churro, Historia de la ciencia y la tecnología, es muy enciclopédico y siempre con su toque personal. Uno de Alan Turing, tiene muchísimas cosas, así que yo creo que lo mejor es escucharla a él. Así que un aplauso infinito, grandérrimo a Daniel Torregrosa. Oye, muchas gracias. Esto es lo más parecido que voy a estar igual que en el programa La Revuelta. Es que eres broncano y yo vengo a promocionar otro libro. Enigmas matemáticos para resolver mientras haces caca. Comparado Autor autores, Santi García Cremades. Comparado autores. Ya sabéis cada uno de qué va, ¿vale? Esto está quedando como la teletienda esa que pone en Telecinco. El grosor, cada uno que se vea... Esto es la teletienda esa que pone a las 4 de la mañana, Sí, que sí, empiezan sí. a vender dos tíos random. Es un libro que vale muy bien para Empiezan captar la a mesa. vender su producto. Bueno, Santi, ponemos- muchas gracias. De el verdad, mío no gracias me a lo pongas, todos ¿eh? por venir. Todos amigos, pero bueno, eso está bien. No, bueno, estamos en streaming también, Dani. A lo mejor hay 10.000 millones... Por supuesto. Gente que De la naves habéis visto espaciales, varias como veces. decía Carlos Jesús. 10.000 millones de naves espaciales que van a venir De a raticulín. invadirnos, de raticulín. Nos ha dejado Carlos Jesús también. Sí, sí, se murió. Nos están dejando todos los rockeros. Y los golpistas. Sí, sí. Bueno, Dani, ¿qué hacemos? ¿Como a revuelta? ¿Nos sentamos? Sí, no ¿Te gusta sé, estar si de quieres, pie? a mí me da igual. Nos sentamos si quieres, no sé. A mí me apetece mucho hablar contigo siempre, de fuera de Muchas entrevistas, como persona, como divulgador. Eres un tío increíble, pero no te quiero hacer la pelota. Quiero que me cuentes, pues, una pregunta que te hacen mucho, que es cómo está la divulgación aquí en Murcia y por qué está tan bien. Bueno, es un fenómeno curiosísimo, pero que no es solamente la divulgación, porque es la cultura, o sea, la música. Le puedes preguntar, ¿por qué la música está también en Porque la Murcia? música está en verdad. La música, la literatura, o sea, todo está bien en Murcia. Una parte también es la divulgación. No creo que sea algo exclusivo solamente. Yo creo que forma parte de una comunidad autónoma que, pese a todo, pues tiene un capital humano
y mucha gente que hace cosas muy chulas, dentro y fuera. O sea, yo creo que pertenece, y yo creo que cualquier provincia quizás también tenga algo parecido. Lo que tenemos está bien y habrá que fomentarlo. Y, hombre, tan mediáticos como tú, que eres, Hombre, que sales a nivel nacional, Está Freddie Mercury y estás en el medios rock y- nacionales, no hay mucha gente, porque yo no llego a ese nivel. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que hay un ambiente favorecedor de eso. Llámalo población, llámalo que somos muchos, que parece que no, pero somos muchos en la región. Y algo habrá, no lo sé. No creo que sea El algo... agua, no. No creo. Yo creo que, pues eso, forma parte de toda la cultura general que en Murcia, pues otra cosa es que no se conozca como se debe conocer. O sea, creo que la sorprende porque la gente no se lo espera, pero sí que es cierto que estamos en un muy buen momento. Bueno, Dani, tú eres químico, siempre te presentas como químico, divulgador y escritor. Además, me gusta a mí ese orden de sucesos, que Sí. realmente han sido tus sucesos históricos, ¿no? De tu vida. Junta... Empezaste siendo químico, sí. después divulgador y finalmente Antes fui persona también, Antes nací, o sea, persona. sí. Bueno, estudiante también. sigue siendo estudiante, creo yo, ¿eh? Sí, Pues una sí. cosa que te define muy bien de lo que yo te conozco es que lees y escuchas muchísimo. Es decir, Sí. es de las personas que yo creo que consume y le gusta documentarse y no solamente por documentación, sino por entretenimiento. Tengo un trabajo que me lo permite. O sea, todas estas cosas siempre hay algo detrás que te lo permite. Tengo un trabajo de horario de mañana, tengo mucha libertad también para hacer otras cosas en mi trabajo. Sí, pero otros dedican No tiempo gano- a jugar al Minecraft y tú- O otra gente que tiene dinero y va a jugar al golf. O sea, tengo Claro. vicios baratos, que es la lectura. O sea, y me encanta siempre los cómics, la literatura, la divulgación, por supuesto, que era un Y el niño. rock and roll, que van muy últimamente, te estoy viendo así muy, de siempre, muy es rockero. que no me conocéis mi faceta rockera. Sí, sí, pero que como Yo tengo, estás a mí me mostrando gusta muy- más la música que la divulgación científica. Sí. Sí. ¿Grupo favorito? Bueno, los Rage Against the Machine, por ejemplo, o sea, todo el nu metal, la música cañera me gusta mucho y la música clásica también, o sea, soy muy variado. Joder, qué De hecho, a fuerte. mí, por ejemplo, hoy que es viernes, los viernes eléctricos en Radio 3, o sea, tú puedes pensar, de los días más, que más ilusión, cosas que más ilusión te hacen. Bueno, está en 1000 sitios, está con premios Nobel, está con 1000 cosas. Que me nombraran en un programa de radio, que es Turbo 3, de Radio 3, el Julio Ródenas, que me nombrara a mí en ese programa una vez por cosas que hacía yo con él y que hablaba con él, eso fue uno de los días de esos de decir, ostras, he tocado techo. Sí. Comparado En con cosas de Turbo 3 de divulgación, Radio 3. sí, o sea, porque la música me encanta, la música, yo escucho muchísima música, soy un músico frustrado, yo tocaba la guitarra pero luego lo dejé. Tienes cuerpo de músico, yo te veo. Bueno, Más de bajista, lo que pasa es tengo que que decirlo. aquí estaría bien si hubiéramos traído aquí algo y yo hubiera hecho mi carrera de guitarrista, hubiéramos estado tú Oye, también porque tú tocas la guitarra. Yo también soy Y frustrado. tú eres músico también, Pero no frustrado. frustrado porque Bueno. tú tocas muy bien la guitarra. Con ganas de Que lo más. sepa la gente que te busque en los vídeos por cuando te llamabas de otra manera. Sí, hay tormenta. Era mi Se llamaba Aitor Menta, Santi. Sí, sí. Y hacía actuaciones musicales A ver, ¿quién humorísticas. entrevista a quién hoy? Ah, bueno, tienes razón. Bueno, Dani, la verdad que, como digo, consumen muchísimo y desde el principio, cuando llegaste a la divulgación, llegaste por Carl Sagan, pero tú me dices siempre que tú eres más de Asimov, Yo soy de Asimov a muerte. pero ya O sea, pre-Sagan, ¿no? Es decir, Claro, claro. cuando llegó Sagan dije, este es un... No, Sagan me encanta, pero yo soy de los que con 12, 14 años descubrí a Asimov con la revista muy interesante, que él escribía ahí, bueno, traducían sus artículos. Sí, sí. Se me abrió un mundo fantástico. Claro, es una época, yo tengo 56 años, estamos hablando de hace 40 años, 40 y tantos años. No existía internet, algún programa de divulgación en televisión había, muy poquita cosa. Manuel Toaria, que hemos estado con él hace poco. Manuel Bueno, Toaria. hemos coincidido, por ejemplo. Hemos conocido a nuestros ídolos. Un original, sí, es verdad. Manuel Toaria. Manuel Toaria, algún programa de divulgación en la tele y luego los libros. Félix de la Fuente no era tu... No me gustaba no mucho, era tu ni. O sea, no los veía esos documentales, tampoco veía a Jacques Cousteau. Luego con el tiempo lo he descubierto y son fantásticos, pero de niño no me gustaba más el mundo cohetería, la química tampoco, me lo gustaba la lo exploración ingenieril. espacial. ¿Ah, sí, sí? sí, la exploración espacial, eso es lo que me fascinaba y me sigue fascinando. O sea, Ah, qué fuerte, no sabía ese eso. es mi. O sea, te sorprende porque me Sí, gusta porque, la música dura y la carrera espacial. Pues es que es eso. Y sin embargo, escribes de química, De cualquier escribes cosa. de cualquier cosa. Escribes mucho de historia y me gusta mucho Sí. porque la historia y la ciencia son estas cositas que parece que van, no disjuntas, pero parece que la gente nos centramos en nuestro estado del arte cuando escribimos y enseguida vamos a lo nuestro, hablar de nuestras movidas y tal. Y la historia te enmarca un poco, en matemáticas pasa mucho, yo barriendo para casa, nadie entiende por qué enseñan derivadas en el instituto, de repente toma derivadas y no se explica por qué en el siglo XVII eran importantes las derivadas, porque no había Cierto. calculadoras, había que enmarcar un poco ese pensamiento La gran asignatura Cálculo. pendiente es la divulgación de las matemáticas, tú lo haces muy bien, pero hablo de la divulgación histórica. histórica, la histórica. No hay. Yo recuerdo un programa de televisión antiquísimo que se llamaba El legado de los árabes, en televisión española. Eso no sé si alguien lo recuerda.
Y ahí se hablaba de matemáticas Gente en el muy mundo joven. árabe, que los árabes, gente muy joven, efectivamente. Darío lo ha dicho. A mí me suena un poco. Está por ahí Pero todo sí. en la hemeroteca. Y recuerdo que realmente yo era muy crío, a lo mejor adolescente, que era flipante, o sea, las matemáticas, yo luego en el libro lo recojo también, en este último. O sea, que el mundo árabe con las matemáticas es el gran desconocido. Porque luego, como luego se han traducido, ya han llegado otros, ya han cogido ese conocimiento, la palabra algoritmo, algoritmi, Algoritmi. todo. Yo, mira, hablando de tu libro, mira, tengo aquí La una gafa, de una gafa de la 3D. suerte. ¿Quién las quiere? Las gafas 3D. ¿Las quieres tú? Con esto no se ve el mundo en 3D, pero a veces ves cosas, ¿sabes? Tampoco es que sea fantasía, pero hay cosas que se ven. Me gusta mucho. Este libro me gusta en general, porque es un libro, por cierto, hablando de caca, tus libros también son un poco de caca, ¿eh? ¿Sí? Me refiero, son de caca, no es que sean malos, sino que son capítulos como disjuntos, Sí, tienes los razón. lees y va otro. Yo es que soy de hacer. Ahí esas tienes cosas 70, lentas. 70, Son 70 viajes en el tiempo. años, lo enmarcas en años, y me gusta mucho que cuando hablamos de la divulgación científica y tecnológica, pues yo pensaba, a lo mejor me habla de Galileo, para empezar de Galileo, yo hacía mis premisas. ¿Qué va? Y empiezas aquí, 3500 a.C., el siguiente 3200 a.C., y para llegar a Galileo, capítulo 18. O sea, Claro. han pasado 17 Y, años podían marcados. haber sido muchos más, que no cabía en el libro. Sin embargo, luego se concentra todo en el siglo XX, si te das cuenta. Eso es, siglo XX de repente, si haces La- el la- calendario, te sale así La una gráfica sucesión de exponencial. Fibonacci, ¿no? Lo va sumando. Eso es, hace la bola de nieve que Sí. se hace viral, que dicen los jóvenes ahora. Pues bueno, empezamos en Mesopotamia, con la Como rueda. todo empezó en Mesopotamia. Con la rueda, con todo. O sea, la cultura nuestra, civilización occidental empieza... Claro, no sabemos dónde empezó antes, por lo menos los registros son hechos. O sea, aquí ahora tenemos lo que ha llegado. Seguramente en otros sitios, vamos, con total seguridad. En otras culturas, pues había algo parecido, pero la pena es que no quedó constancia. O sea, ahora tenemos una época, una civilización donde hay constancia de todo, hasta de uno diciendo que la Tierra es plana o que no hay que leer libros. Pero en aquella época lo que nos ya ha llegado es, pues gracias a las tablillas, un poco a la escritura de aquella época, pues se sabe un poco que posiblemente la rueda, en otros sitios seguro, pero en Mesopotamia fue el origen de... Es el invento más redondo que existe. Sí, sí. Y permanece hasta ahora. O sea, si es que la rueda es algo que, mira, todos los coches que están pasando por aquí, 3.500 años. Y Mira, no tuvo un uso de transporte, era un mira uso la para, ronda que hay aquí en Murcia. era un uso para cerámica, se hizo un poco para la Ah, ¿no era para cerámica. movimiento? No, al principio no, luego supongo que sí. Alguien le dijo, ostras, se me ha quedado al suelo esto así, oye. Que se me cae, que se me cae. Sí. Qué bueno. Pero era para el hecho cerámico, sí, Qué bueno. Y para cuando, hacer vasijas. y cuando avanzamos enseguida, a mí siempre me ha sorprendido mucho y me gusta la época romana, que sabes que los historiadores o eligen Segunda Guerra Mundial o eligen Roma. Tienen esas dos pasiones normalmente. Ese es como ¿Por qué tienes mosca alrededor tuyo, tío? pues porque estoy muy rico por dentro. Pues aquí, evidentemente, la Ahora ciencia... me vienen a mí las moscas. Claro, por hablar. La ciencia y la época romana, digamos que eran muy prácticos, muy ingenieros, pero como Hombre. descubrimientos científicos gordos, tienes aquí hay cositas, ¿eh? Está Herón, pero eso ya de Alejandría. Sí, en Alejandría. Bueno, en la máquina de vapor. La máquina de vapor. También con un uso lúdico, no como máquina de vapor. Y luego todo esto, en los escritos de Herón de Alejandría, los leyó luego Watts. O sea, los ingenieros del siglo XVII y XVIII leían a Herón y de ahí sacaron la máquina de vapor. ¿Ah? Pero Herón lo que hacía era calentar un recipiente para que la gente viera que se movía. Era una especie como si la olla a presión, esto que se mueve, que sale vapor. Y lo hacía en exhibiciones con la gente para que le dieran dinero. Ah, qué bueno, Curiosísimo. qué bueno. Aquí tienes Alguarismi, que ya lo he mencionado. Alguarismi, Pero- bueno, y en Roma es que la ingeniería romana, o sea, tirando otra vez para los documentales, hay una serie hiper espectacular que os recomiendo, que se llama Ingeniería Romana, no sé si la conocéis. Darío, Do- sí. Ingeniería romana. Todo está en Muy YouTube, buena. donde nos cuentan un poco pues todas las construcciones romanas, sobre todo con el tema de traer agua, acueductos, de cómo se les ingeniaban para llevar el agua que al final era la salud, o sea, era el agua para limpieza, para menos enfermedades, a la ciudad de los romanos. Y cómo hacían las calzadas, o sea, Roma, y somos romanos en definitiva Somos todos. romanos. O sea, no solamente la parte clásica, que hay gente que es del mundo clásico también aquí de espectadores, sino la parte científica de Roma. No lo llame ciencia pura, a lo mejor, pero sí ensayo-error, los arcos que hacían para los puentes, o sea, impresionante, o sea, una cosa... Si te pregunto, esto da mucha raya, pero una época favorita de la historia para la ciencia. Ahora mismo, normal, estamos viviendo, ¿verdad? lo que estamos viviendo, sí es alucinante lo que estamos viviendo. Tenemos en Marte cacharritos dando vueltas por allí haciendo fotos. Estamos mandando sondas a planetas casi ya
que podemos irnos fuera del sistema solar. Tenemos aquí en la Tierra un uso ahora mismo con la inteligencia artificial, el Digo, mal el uso y el último buen capítulo uso. es el ChatGPT. El ChatGPT. O sea, es el mejor momento ¿Os de la suena el historia. ChatGPT, Darío? No sé si te suena. Sí, Es el mejor momento de la historia de la humanidad a nivel científico. O sea, una época romántica puede ser el siglo XVII, que si me preguntas, con Carl Wilhelm Scheele, o sea, o Lavoisier, pero eso es más romanticismo, pero una época interesante es la actual, con todo lo que está apareciendo. O sea, una persona ahora mismo de nuestra edad, 50, 40, tú tienes 40, perdón, pues tú has vivido 4 décadas impresionantes. Si tú te trasladas a la Roma de hace 2000 años, en esas 4 décadas han pasado 2 emperadores, media guerra y pocas revoluciones que revolucionen el mundo. O sea, a nivel global. O sea, si la cosa fuese más lenta tampoco pasaría nada, ¿eh? Bueno. Estamos un poco saturados de cosas rápidas y, bueno, este te lo voy a dejar aquí. No me he traído el otro libro que de mis favoritos. Tiene, ya digo, del mito al laboratorio fue para mí, El despertar de Daniel. Mi primer Torregrosa. libro, sí. Tu primer libro, que ya es familia numerosa, tiene 2 hijos. El libro. Y ahora ya, Y he plantado un árbol, ¿has plantado un árbol? varios. ¿Sí? ¿En casa? ¿Y qué es lo otro? ¿Un hijo, un libro, un árbol? Lo Los hijos, claro, los hijos. Lo tienes Sí, todo, lo tienes ¿verdad? Digo, me falta algo, ¿no? Los hijos, sí. Ha cumplido en la vida, ya está, ya está. Pero tu primer libro fue un despertar y era también un poco así, de mitología y que hay detrás de esos nombres mitológicos Sí. famosos. Eso es muy interesante y se ha vendido muy bien. Ese libro ha tenido Sí, la mucho verdad es que, éxito. y sobre todo que acaba en sitios más insospechados, o sea, acaba en el mundo, ya sabemos que no hay 2 culturas, en todo es una única cultura, no hay ni ciencia ni letras. Eso es. Pero es un libro que tiene una acogida espectacular en el mundo de la gente de la cultura clásica, la gente de la mitología, la gente de humanidades, de hecho más acogida que en el mundo de la ciencia. O sea, realmente Mejor acogida, ese sí, libro- en muchísimo humanidades. más. Fíjate. Muchísimo más. La gente me llama mucho de institutos para hablar de eso y son profesores de los departamentos de lengua, de latín, de griego. Qué fuerte. Claro, porque para ellos es nuevo. O sea, Esa visión de... efectivamente, para ellos es nuevo saber que hay tantas referencias en la ciencia con inspiración de tipo clásico, mitológico. Qué Bueno, muchos lo sabían, para mucha gente es nueva, pero no, o les gusta que esté concentrado en algo. Se han hecho exposiciones con la biblioteca regional, con dibujantes del cómic, bueno, eso ya lo has visto. Eso me encantó, ¿eh? Con tu amigo Salva, que estuvimos con él hace poco también. Aquí, con Salva Espín. donde lo veis, aparte de escribir, aparte de... Habla muy bien, no sé, porque en la radio no te han fichado todavía, no te saliste en Onda Cero. En Onda Cero salí, pero en un programa de esos que no escucha nadie, ¿no? Así, ¿Dónde estás tú? Escuchó muchísima gente. Que sepáis que cuando yo salgo en Onda Cero, con Santi y a veces también, o sin Santi, Sí, sí. no sé por qué, pero Onda Cero tiene que tener una audiencia muy buena porque es cuando la gente me manda Muy WhatsApp. fiel. Sí, hay un medidor que Me dicen, te he decimos- escuchado, y en otros programas, no voy a decir otras cadenas, y son nacionales, nadie me manda un WhatsApp. Pero cuando voy a Onda Cero, yo recibo muchísimos WhatsApp. Hay un público Curioso. muy activo, muy Sí, fiel. sí, sí. Bueno, eso se- no sé si esos datos lo manejan ellos, pero yo, cuando hay- tú me llamas de Onda Cero, digo, claro que voy. Hay si unas esto- medidas que se hacían antes en la radio. Yo cuando empecé en Radio Nacional, 2015, empecé, y me decían, antes, por cada llamada que recibíamos, estimábamos que había 400 oyentes. O sea, si había 100 llamadas, por 100 por 400. Era un medidor que se inventaron. Ah, sí, sí, Muy bueno, mal está medido, bien. pero bueno, le servía, ¿no? Después, cuando había correo ordinario, eran por 4.000. No sé por qué el 4 les gustaba mucho. Y decían, cada correo ordinario, cada carta, lo multiplicamos por 4.000. Se lo inventaron y les servía para compararse. Ya ves tú, que podían contarlas y compararse con el conteo ese. Y ahora es por los WhatsApp, por el Pues Twitter está o bien X. pensado, sí, sí, sí. Ya Sí, te sí, digo, yo muy a curioso. nivel micro, o sea, anecdótico, pues entre 5, 7, 8 WhatsApp de amigos que te dicen que te han escuchado en directo, pues eso es mucho, porque con otros sitios no me dicen nada. Tendría que 5, multiplicar 6. por no sé cuántos mil para seguramente. saber los oyentes que hay. y que Lo ya- pasamos muy bien, llévame, cuando tú quieras yo voy, vamos, tú llámame. Contigo que yo- siempre hasta el fin, Dani. que Pero- lo pasamos muy bien siempre. Y el libro de El olor de las almendras amargas, Sí. ahí te centras ya en los venenos. Que es una Exacto. cosa con la que tú empezaste a divulgar. Tus primeras charlas eran de venenos. Sí, porque en el Naucas, blog, allá en- todo esto empieza con mi blog en 2010. Eso es. Hablaba de mitología y ciencia, hablaba de toxicología, que todavía está ahí. Los blogs lo que pasa es que han desaparecido, es una pena. Ya no hay blogs porque se han ido sustituyendo por otros formatos, pero yo Blog con V ahora, es decir, la gente hace también, videoblog. en la época esa donde era una explosión cámbrica de blogs. Que Había el primero muchísimo. siempre dices tú que también era de Murcia. Primer blog de divulgación científica. Nuestro amigo Miguel nuestro Manzano. amigo Miguel Manzano fue un pionero, Miguel, si está amigo viendo de esto. muchos que están por aquí también, con Fisimur, creo que era Fisimur el blog. Fisimur, nos lo Fisimur. colabora aquí David, nos lo corrobora, perdón, David, y fue el pionero a nivel nacional. O sea, hablando de esto de la divulgación, a nivel nacional. Muy Y fuerte. ahí está, sí. Bueno, lo que te decía, pues escribía de venenos
Y la gente pues decía, y daba charlas, muchísimas charlas. De hecho, con la Asociación de Divulgación Científica de la región de Murcia, que está por aquí su caseta, pues yo soy fundador y fui presidente también. La primera charla que se dio fue una mía de venenos, en el bar del hermano de Marejo, o sea, en el Tanque de Oro, en un bar ahí. No sé si estabas tú en ese momento, pero muy poco después, sí, tú estabas ahí. Sí. Aquí en Murcia empezó a eclosionar la divulgación en los bares. Estamos con Ítaca, el Sur. Sí, luego el Pin of Science, todo eso. Sí. En todos los ¿Qué mejor sitios. sitio que eso? Sí. Porque es la ciencia que decimos más. Sí, son trampas, entre como comillas. Aquí decimos que aquí como algo así. la ciencia se comparte. O sea, el llevar la ciencia a un entorno donde no es lo habitual, o sea, un bar. Esto estaba anunciado, pero aunque estuviera anunciado, el bar estaba en su horario donde iba gente. Entonces, eso es una emboscada. Hay gente que está allí, que va a tomarse una cerveza y de pronto se encuentra un evento ahí en el bar y se quedan todos flipando. Mucha gente se quedaba allí y luego eran caras que volvían. Luego se enteraban y dicen, ostras, aquí cada mes viene esta gente y te cuenta una cosa de ciencia. El Pin of Science fue muy posterior a eso, que se empezó a hacer en muchos sitios, supongo, y en Murcia hicimos en 2000. Esto fue en 2012, cuando empezó esto. Sí, 2012. Eso, ahí empezaba a germinarse Luego algo. fuimos a otra que ya traíamos gente de fuera y se hacían sitios más grandes porque se nos quedó pequeño el Tanque de Oro. Íbamos ahí a lo que era el Philpatrick, que ahora es el... No sé cómo se llama ahora. Sí, en los 9 pisos. Ahí el Boulevard Cetina al lado. Sí. No, en los 9 pisos. Y ese también. Sí, ya buscamos sitios, bares más grandes. Y cuando hablas de veneno, Dani, todo el mundo te pregunta por Sí, historias. el Philpatrick, no, yo digo el de los 9 pisos, el otro, perdona. Ah, vale. Y el Philpatrick también, tienes razón. Sí, Vino Sur Somarín también. Allá donde hay cerveza, hay divulgación. Donde hay científica. cerveza y divulgación. Cerveza sin alcohol siempre, ¿eh? Eso, por supuesto. Que está aquí Darío, que no. Digo, aquí nosotros nos gusta hablar de lo que sabemos. No, ya está, cerveza sin alcohol, que es la mejor. Eso. ¿Y tú cuando hablas de veneno, Cerveza Dani? homeopática. Homeopática. Cuando hablas de veneno siempre despierta mucho interés porque Claro, siempre hay alguien que pregunta hay la misma historietas, pregunta. hay mucha lírica, hay Sí. mucho... Pues si algún César romano lo mataron así. Tú piensas que la historia de los venenos es la historia de la humanidad. O sea, Eso es. ha venido asociada a nuestro comportamiento humano, con un uso criminal. Hubo una transición entre la física y la química. O sea, antes, si estuviera aquí Ignacio Martín Lerma, nos diría que en la época suya, la que él estudia, la gente se lo cargaban a otros con una pedrada en la cabeza, pero claro, te veía la gente, quedaba mal, te ensuciaban mucho, y entonces eso se fue refinando hacia sustancias que estaba echando ahí en la merienda y después ya el tío la palmaba. ¿Cuál sería el primer veneno de todos? Bueno, históricamente se sabe que los primeros venenos son el opio, o sea, el uso del opio como consumo lúdico y como luego darle un poco más de opio a la gente para que palmara, se cree que es de lo primerillo, pero sobre todo por observación, el veneno de serpiente, ciertas plantas, ensayo-error. Veías que un animal moría porque comía una planta, esa planta tú la cogías, impregnabas las flechas con esa sustancia y se veía que eso favorecía la muerte. O sea, el primer veneno se utilizó más bien para uso de cazar, más que asesinar. Pero los venenos por antonomasia más clásicos, el arsénico, el cianuro, la conitina, todos esos tienen toda una historia. Bueno, tengo hasta un libro de todo eso, o sea que fíjate si podemos estar aquí hablando tiempo. Y cuando hablas de almendras amargas, Sí. ¿por qué le dedicaste el título a las almendras amargas? El libro, Son venenos también, pero claro, las almendras amargas contienen una sustancia que se llama amigdalina, que es un glucósido cianogénico, o sea, una sustancia que es una fuente de cianuro. O sea, Entonces, podríamos morir. cuando alguien ingiere una almendra, las amargas, ¿eh? Hay dos tipos de almendro, la variedad dulce, la amara y la dulcis. Cuando alguien toma almendras amargas, está ingiriendo una fuente de cianuro. Se hidroliza con la saliva, se convierte en cianuro y te puede matar. Ahora tienes que preguntarme cuántas, ¿no? Claro, la pregunta siempre es... Bueno, el amargor no puede viene ser un por el veneno. cianuro. Antes de darte la cifra, el amargor no lo da el cianuro. ¿Ah? Lo da una molécula que se llama benzaldehído, que es la que sale en la portada del libro. El libro es de color verde por algo. El libro lleva una molécula con la calavera por algo. Empieza con una cita de García Márquez, el libro. O sea, el olor de las almendras amargas le recordaba los amores contrariados. No me la sé de memoria. Y tú quieres saber la respuesta, ¿no? Claro. ¿Cuánto creéis vosotros que hay que tomar de almendras amargas para matar a Santi, que es un tío que pesa 60 kilos? 60 kilos. Claro, porque cada hay que pieza. dar. ¿Cuántas creéis? A ver, los que no sepáis la respuesta. 100, ¿Quién vamos. almendra? En kilos, venga, en kilos. No, en kilos, a lo mejor es mucho, en gramos, venga. En gramos, sí. Cuarto y mitad. Bueno, va a ser en kilos. Para una persona como él, tendría que ser entre 1 kilo o kilo y medio Kilo y medio de almendras amargas, no de almendras de las otras con una cerveza, de almendras amargas. Antes, kilo y medio, o sea, kilo y medio.
Antes pides al comodín del apuñalamiento o le dices al que te oye, mátame ya porque me voy a morir de asco aquí. O sea, porque es asquerosísimo. Es imposible comerse Pero más de 3 almendras Esa amargas. es una pregunta que te iba a hacer. Pero si eres una mascota, si eres un bicho pequeñito, con pocos kilos te puede matar. Como animales que toman adelfa, te puede matar. A nivel evolutivo siempre se dice que detectamos Es que es así. los venenos con sabor negativo, malo. Exacto. A ver, esto hay que explicarlo mejor, que esto es evolución. No es que estemos diseñados para que el amargor, es que los que sobrevivieron en la evolución eran los que los que le amargaba un dulce. Eso O es. sea, los que han ido sobre animales y personas que cuando comían algo amargo decían El que kilo no, medio decían mejor que alguna no. mutación genética azarosa, esos son los que han llegado hasta nosotros. Con lo cual, el amargor, pues hombre, luego lo que pasa es que con la edad hay gente que le gusta un poco de tonalidad, el amargor nos ha protegido frente a todas estas sustancias. A nosotros y a los animales también, ¿eh? O sea, y las plantas que, por casualidad genética, tenían frutos amargos, son las que han llegado porque son las que nadie se come ni desaparecían. O sea, y por eso hay tanta variedad dentro de la botánica. Eso es la evolución que a veces está mal contada porque te dicen, estamos diseñados para... No, hemos llegado a este nivel... Sí, sí. Nunca es. La imagen esta de Darwin ha hecho mucho daño también. Ha hecho que, mucho daño, que sí. no es lineal. El mundo no es lineal ni es. El mundo es más bien un directo. árbol, un arbusto con muchísimas ramificaciones más que... Y es fuego lento. Darwin sale en el libro, ¿eh? Hombre. No puede ser de otra manera, Darwin está ahí. Para mí es de los más grandes... Mira ¿Sí? que sí. Si tiene un top 3 de científicos de la historia. A ver, el top 3 mío o el top 3 que hay consenso en toda la humanidad. Primero, el number one es Isaac Newton, aunque era un desgraciado y Sí, malísima no. persona. Como persona, vale, pero. Isaac Newton, Isaac Asimov dice, la pregunta es, ¿quién es el segundo mejor científico? El primero no hay discusión ninguna, Isaac Newton, vale. Eso decía Asimov, se lo admitimos. Para mí Darwin está en ese top 3, también está ¿Ah, sí? Michael Faraday, sí, Darwin sí, porque además Darwin rompió todos los esquemas a nivel todo, su influencia fue en la ciencia y en el pensamiento humano también, o sea... Pero yo tengo ahí muchos. Tengo a Michael Faraday, que me Faraday, lo encanta has dicho. muchísimo, lo he dicho muchas veces. Michael Pero Faraday. porque también tiene una historia muy romántica, ¿no? Era un Fantástica. súper ingenioso, autodidacta. No era Michael Faraday era de clásico una académico. familia súper pobre, no tenían casi para Paupérrima. comer, no fue al colegio porque no podían pagar ni su familia el colegio y empezó a trabajar con 12 o con 8 o 9 años de encuadernador de libros. Y todos los libros que él sabía leer y escribir, todos los libros que él llegaba para encuadernar se los empapaba. Todo. Y le encantaba, y con 15 años o por ahí 16, le encantaba la ciencia, le encantaba la electricidad y asistía a charlas de divulgación en la Royal Institution de Londres que la daba Humphrey Davy. Bueno, Sir Humphrey Davy, o sea, el mayor científico de su época. Inspiración de Víctor Frankenstein para Mary Shelley, que eso poca gente lo sabe. Faraday era un ayudante, entonces tomaba apuntes de las charlas siendo un crío y hacía unos dibujos, escribía súper bien, porque estaba todo el rato encuadernando, le encantaba, y el otro lo enganchó y dice, tú te vienes conmigo de ayudante. El ayudante superó al maestro. O sea, Faraday, sin pasar por la universidad, se convirtió en uno de los científicos más importantes de la historia de la ciencia. De hecho, tiene una unidad física, es el faradio. Pocos científicos tienen unidades físicas o elementos químicos con su nombre. Faraday, bueno, descubrió el benceno, descubrió la inducción electromagnética, o sea, su carrera científica es brutal, con una intuición brutalísima, o sea, un tío espectacular, además era muy buena persona, era de una secta un poco extraña a nivel religioso, ya desapareció, que era sandemaniano. No sé, ¿cómo? Sandemaniano. Sandemaniano. Eso era una especie de, no era una secta, era una especie de corriente religiosa de la iglesia anglicana, pero un poco una escisión muy pequeña, había muy pocas personas de esa medio comunidad cristiana que creían en la literalidad de la Biblia. O sea, es curiosísimo. Tenía una mente científica espectacular. Luego tenía su otra parte, igual que Newton también por las tardes estaba con la astrología, con cosas, con la alquimia. La alquimia, sí, Curiosísimo. dicen de los últimos Sí, alquimistas, esto es ¿no? súper curioso, que bueno, nosotros somos muy de ciencias, pero es verdad que grandes mentes de la historia de la ciencia tenían una mentalidad un poco que ahora, en tiempo moderno, ahora serían defenestrados, pero que eso no significa que cualquiera que diga ahora cualquier tontería hay que hacerle caso. Pero que es verdad que estos son curiosísimos esta gente, o sea. Y bueno, Michael Faraday, Ese top 3 me gusta como Marie Curie, por supuesto. Marie Curie la meterías ahí, también. venga, en la Champions el League. top 3, es que es un top 5 más bien. Marie Curie, por supuesto, Marie Curie. ¿Y el quinto? El quinto, pues no lo sé, buena pregunta, porque Albert Einstein hizo cosas, pero no me cae bien.
No te cae bien. No, ya sé que sí. Henry Mosley. Henry Mosley. Henry Mosley, que murió con 27 años en la batalla de Galípoli, el año que estaba nominado para el Premio Nobel de Química y el de Física, No lo he visto por venir. descubrir el número atómico en los elementos y muchas más cosas. O sea, y murió porque Primera Guerra Mundial, batalla de Galípoli, cagada absoluta de Winston Churchill, estaba él allí, un tío físico de los mejores físicos, bueno, el físico más brillante de su época, y estaba ahí en comunicaciones porque era físico y una bala perdida de un disparo de un tío lo mató. Se montó un escándalo en Reino Unido que hizo que a partir de ahí ningún científico fuera Ese al frente. al frente. Alan Turing, por ejemplo, era matemático en aquella época y se dedicaron, pues mira, esta gente porque se dedica a hacer otras cosas. Ayudar Que a- mandarlos ahí a primera línea para que te los maten. Exacto. Qué bueno. Sí, Henry Mosley era un tío muy buen físico. Antes de que se descubriera el protón, él ya había determinado que la diferencia en la química, o sea, lo que da nombre a sentido a la tabla periódica, que es el número atómico, había una correlación. O sea, es muy chula la historia, es muy larga de contar también. Dani, te estaré escuchando aquí toda la tarde, pero... Sale en el libro también, Sale el libro. Pues nada, ya sabéis. Henry Mosley. Historia de la ciencia y la tecnología, los descubrimientos e inventos que han moldeado nuestro mundo y modelado un poco también, ¿eh? Daniel Torrerosa, ¿tienes alguna cita célebre para terminar? Así que te deja a ti con una cita célebre de Paulo Coelho, si quieres. Cita célebre. Hostia, pues me has pillado, no sé. No sé que no sé nada. Léetela, ¿no? Hay una cita muy buena al principio del libro, léela tú. Pues me tengo que leer el principio. Aparte de lo que tienes dedicado. ¿De Wenger o de Ortega y Gasset? Pues mira, estamos de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Qué dos científicos, ¿eh? Aquí en España siempre vamos de dos en dos. Ramón y Cajal, Ortega y Mónica Gasset. Jara es muy bueno, sí. El progreso no Los dos. consiste en aniquilar hoy el ayer, sino al revés, en conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear ese hoy mejor. Qué bonito. Pero de Qué bien ha punta, quedado, qué bien ha quedado, sí. ¿Te gustaría otra? Venga, termina tú con esta. Hombre, Steven Weinberg dice, el esfuerzo para comprender el universo es una de las pocas cosas que alza la vida humana sobre el nivel de la farsa y le imprime algo de la elevación de la tragedia. Guau. Esto es un físico haciendo poesía. Sí, sí, eso es poesía. Eso Esto es poesía pura. Daniel Torrerosa, Muchas gracias. un aplauso. Muchísimas gracias para a el todos. mejor divulgador, voy a decir, que tenemos aquí en ¿Mejorando, España. ¿Mejorando lo presente? Tú eres el mejor, hostia, Santi. Gracias, tío. El Sé, mejor sé de- que tienes que irte corriendo Tengo que ir y corriendo. tenías que salir pitando ya. Así que gracias Te lo por estar agradezco aquí un montón. compartiendo este momento. Y Espero que os guste. recordar el libro nuevo, que esto es una primicia que ha ¿Verdad? sacado Santi. Sale el lunes, sale el lunes. Enigmas matemáticos para resolver mientras haces caca. Aquí creo que nos define muy bien a cada uno, ¿eh? Mira el tomo, mira el nombre, cada uno tiene lo suyo. Los dibujos, esto lo has hecho tú, ¿verdad? Sí, lo he hecho yo. Un Bueno. genio, tenemos un genio aquí en la región de Murcia. Gracias, Dani. Nos vemos. A las 7 tenemos los blockbusters que tenemos cada año aquí en la Semana de la Ciencia. Así que disfrutar mucho, conocer un poco los stands. Que me ha dicho Reme, tenemos 95 stands. Ahí en nada, menos de 100, pero si redondeas. Para un físico ya sabes que una vaca es esférica y aquí Sí, tenemos. sí, efectivamente. Y para un matemático ni te cuento. Pues hablamos mañana en la Semana de la Ciencia y disfrutar esta tarde que tenéis mucha ciencia y tecnología por delante. Adiós, adiós. Muchas gracias.